Antes de continuar, debes saber algo. El Cerro San Cristóbal no siempre fue solo un mirador. Cuando la ciudad duerme y los senderos quedan vacíos, el cerro se convierte en otro lugar. Guardias nocturnos, excursionistas madrugadores y funcionarios municipales han reportado encuentros que nunca llegaron a los medios. Una figura solitaria, observando Santiago desde lo alto, voces que llaman por nombres que nadie pronunció y una sensación constante de estar siendo esperado. Muchos pensaron que era cansancio o sugestión, hasta que los testimonios comenzaron a coincidir. Lo que vas a escuchar no es una leyenda antigua, es la reconstrucción de un caso real que incomodó tanto que fue enterrado en silencio. Y quizá, después de oírlo, entiendas por qué hay zonas del cerro que nadie recomienda visitar de noche. Cerro San Cristóbal, el caso real del fantasma que conmocionó a Chile. Este relato no surge de una leyenda antigua ni de un mito transmitido por generaciones. El caso del fantasma del Cerro San Cristóbal comenzó a tomar forma a partir de reportes contemporáneos, testimonios coincidentes y registros oficiales que nunca fueron aclarados públicamente. Lo que ocurrió allí no pertenece al folclore tradicional chileno, sino a una serie de hechos que dejaron más preguntas que respuestas. El Cerro San Cristóbal es uno de los puntos más conocidos de Santiago. Miles de personas lo visitan a diario, deportistas, turistas, familias. Pero cuando cae la noche y los accesos se vacían, el cerro se transforma en un lugar distinto, más silencioso, más pesado, y fue precisamente en ese horario cuando comenzaron los primeros reportes. A finales de la década de 1990, guardias nocturnos y personal de mantención empezaron a informar apariciones extrañas en senderos poco transitados. Hablaban de una figura humana, siempre solitaria, vestida de forma anticuada, que aparecía de pie entre los árboles o caminando lentamente cuesta arriba. No respondía cuando se le hablaba, simplemente desaparecía al acercarse. Al principio, se pensó que se trataba de indigentes o personas perdidas. Sin embargo, los testimonios coincidían en detalles inquietantes. La figura no proyectaba sombra, no hacía ruido al caminar, y parecía desvanecerse en zonas donde no había salidas visibles. Varios guardias solicitaron cambio de turno tras encontrarse con ella. El caso tomó mayor relevancia cuando un funcionario municipal denunció un encuentro directo. Según su declaración, mientras realizaba una ronda cerca de un mirador cerrado, vio a un hombre parado junto a la baranda. Pensó que se trataba de alguien en peligro. Al acercarse, notó que el rostro del individuo estaba completamente pálido y sus ojos fijos en la ciudad. Cuando le habló, la figura giró lentamente la cabeza y el funcionario sintió un mareo intenso, seguido de una presión en el pecho. Despertó minutos después, solo, con el radio apagado. A partir de ese incidente, comenzaron a circular versiones más específicas. Algunos afirmaban que la figura correspondía a un joven fallecido décadas atrás en circunstancias nunca aclaradas. Otros hablaban de un suicidio ocurrido en una zona cercana al cerro, ocultado por razones institucionales. No existe un registro oficial que confirme estas versiones, pero sí múltiples archivos incompletos. Periodistas que investigaron el caso señalaron que ciertos reportes policiales relacionados con el cerro aparecían archivados sin seguimiento. Accidentes nocturnos, caídas inexplicables y denuncias por persona desconocida que nunca fueron resueltas. En varios de esos informes se menciona la misma sensación descrita por los testigos: frío repentino, silencio absoluto y una presencia inmóvil observando desde la oscuridad. Con el paso de los años, los relatos no desaparecieron. Al contrario, se adaptaron. Excursionistas que subían antes del amanecer afirmaban ver a alguien más adelante en el camino, siempre a la misma distancia, como si los guiara. Al detenerse, la figura también se detenía. Al acelerar, desaparecía. Un testimonio reciente, recogido por un medio local, relata que una mujer escuchó su nombre pronunciado claramente mientras caminaba sola
por un sendero secundario. Al girar, vio una silueta de pie entre los árboles. No gritó, no huyó. Dijo que la figura levantó la mano, señalando hacia la ciudad, y luego se desvaneció. Desde ese día, la mujer asegura soñar repetidamente con el cerro, siempre desde el mismo punto. Las autoridades nunca confirmaron la existencia de un fenómeno paranormal. Oficialmente, no hay fantasmas, no hay casos abiertos. Sin embargo, el personal que trabaja de noche en el cerro evita ciertas zonas después de determinada hora, y algunos senderos permanecen cerrados sin una explicación clara. Hoy, el Cerro San Cristóbal sigue siendo un símbolo de la ciudad, pero cuando la noche cae y el ruido desaparece, hay quienes aseguran que algo aún recorre sus caminos, no como una amenaza directa, no como un ataque, sino como una presencia que observa, espera y recuerda, porque según quienes lo han visto, el fantasma del cerro no busca ser visto, solo quiere que alguien más sepa que sigue ahí. Testimonios que nunca llegaron a los medios. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer relatos que no encajaban con simples apariciones visuales. Ya no se trataba solo de ver una figura a lo lejos, sino de interacciones directas, experiencias que dejaron secuelas reales en quienes las vivieron. Uno de los testimonios más perturbadores proviene de un guardia nocturno que trabajó durante más de una década en el cerro. Aceptó hablar, solo bajo anonimato. Contó que, durante una ronda cerca de un sendero cerrado al público, escuchó pasos detrás de él. Pensó que era algún excursionista perdido. Al voltear, vio a un hombre joven, de pie, completamente inmóvil. No parecía amenazante. Lo extraño era su expresión. No mostraba emoción alguna. El guardia intentó comunicarse por radio, pero el dispositivo dejó de funcionar. En ese momento, el hombre dio un paso al frente, sin mover los brazos. El guardia sintió un frío intenso, seguido de un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en un árbol. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. Esa misma noche pidió el traslado definitivo. Aseguró que, desde entonces, siente que alguien lo observa cada vez que sube una pendiente. Otro testimonio pertenece a un grupo de excursionistas que subía antes del amanecer. Uno de ellos se adelantó unos metros y desapareció de la vista por segundos. Al reencontrarlo, el joven estaba pálido, desorientado y con lágrimas en los ojos. Dijo haber visto a alguien parado justo en medio del camino, mirándolo fijamente. No escuchó palabras, pero aseguró haber sentido pensamientos que no eran suyos, como recuerdos ajenos entrando en su mente. No volvió a subir al cerro. Un relato especialmente inquietante fue recogido por un periodista independiente. Una mujer afirmó que, durante varias noches consecutivas, soñó con un sendero específico del cerro. En el sueño, siempre veía a la misma figura observando la ciudad. Al despertar, sentía una necesidad inexplicable de subir. Finalmente lo hizo, sola. En el lugar exacto del sueño, encontró flores marchitas y una vela consumida. No había nadie más. Esa noche, la mujer sufrió una crisis de ansiedad severa y fue hospitalizada. Existen también reportes de grabaciones fallidas. Personal de seguridad intentó instalar cámaras en ciertos sectores donde se acumulaban denuncias. Las cámaras funcionaban durante el día, pero por la noche registraban interferencias, caídas abruptas de energía o imágenes completamente en negro, incluso cuando el resto del sistema seguía activo. Un exfuncionario municipal declaró que, en una ocasión, revisaron archivos antiguos y encontraron referencias a un fallecimiento ocurrido en el cerro que nunca fue comunicado públicamente. El expediente estaba incompleto, sin nombre final ni cierre administrativo. Días después de consultar ese archivo, el funcionario comenzó a experimentar episodios de pánico cada vez que veía el cerro desde la ciudad. Hoy, quienes trabajan de noche coinciden en una advertencia silenciosa. Hay zonas donde no conviene detenerse, no por riesgo físico, sino por algo más difícil de explicar. Una sensación de presencia constante, como si alguien estuviera ahí,
esperando ser reconocido. Y según los testimonios más recientes, el fantasma del Cerro San Cristóbal ya no solo se deja ver, ahora se hace sentir. Con el tiempo, los reportes relacionados con el Cerro San Cristóbal dejaron de registrarse de forma oficial, no porque cesaran, sino porque comenzaron a repetirse con demasiada precisión. Las autoridades optaron por una estrategia silenciosa: reducir personal nocturno, cerrar senderos sin explicación y clasificar incidentes como confusión, agotamiento o episodios de ansiedad. El fenómeno no se negó, se diluyó. Sin embargo, documentos internos revelan algo inquietante. En al menos 5 ocasiones distintas, personas sin relación entre sí describieron el mismo detalle tras un encuentro: la sensación de haber sido observados antes de ver a la figura, como si la presencia supiera que iban a llegar, como si los estuviera esperando. Un informe nunca publicado menciona que, durante una madrugada, un grupo de guardias intentó escoltar a un compañero que había sufrido un colapso nervioso. Al descender del cerro, el hombre comenzó a gritar que no podían irse todavía. Decía que él seguía arriba y que si se marchaban, algo quedaría incompleto. No pudo explicar quién era él, solo repetía que lo había reconocido. Ese guardia no volvió a trabajar. Meses después, fue internado tras intentar subir al cerro de noche, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Investigadores independientes llegaron a una conclusión inquietante: el fenómeno no responde a una aparición común. No se trata de un espíritu que busca descanso, ni de una entidad agresiva. Es algo más sutil, y por eso, más peligroso. Una presencia ligada al lugar, a la altura, al silencio nocturno y a la ciudad que observa desde arriba. Algo que no se manifiesta para asustar, sino para ser recordado. Lo más perturbador es que los encuentros parecen aumentar cuando alguien investiga demasiado. Personas que revisaron archivos, entrevistaron testigos o caminaron rutas específicas comenzaron a experimentar sueños repetitivos, desorientación temporal y una necesidad inexplicable de volver al cerro, como si la presencia reaccionara al ser nombrada. Hoy, oficialmente, no hay ningún fantasma en el Cerro San Cristóbal. No existen casos abiertos ni investigaciones activas, pero quienes trabajan cerca saben que, después de cierta hora, el cerro cambia. El silencio se vuelve más denso. Los sonidos se apagan, y hay momentos en los que la ciudad parece observada desde un punto que no aparece en ningún mapa. Algunos dicen que el fantasma ya no se aparece como una figura clara. Dicen que ahora se manifiesta como una idea persistente. Un pensamiento que no es propio, una sensación de estar siendo llamado. Y quizás eso sea lo más inquietante de todo. Porque si el fantasma del Cerro San Cristóbal ya no necesita mostrarse, es porque encontró otra forma de quedarse. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de este caso. Deja tu comentario y dinos qué sentiste al escuchar esta historia real. Suscribirte no es solo apoyar el canal. Es seguir abriendo archivos que otros intentaron ocultar. Aquí no contamos ficción, contamos testimonios y lugares que existen. Si te quedas, no estarás solo. Aún quedan muchos relatos esperando ser revelados. Tu apoyo hace que estas historias sigan vivas y que más personas se atrevan a escuchar lo que fue silenciado. No te vayas. Ya.